Sea bendito y alabado el nombre eterno de nuestro Señor Jesucristo para esta tercera dispensación, la dispensación del reino, y séptima de Adán hacia acá. Se quedaron con la comisión de San Mateo capítulo 10, ¿lo vieron allí? San Mateo 10, 7. No quiten su mirada de esa escritura. San Mateo capítulo 10, verso 7, que es muy importante, porque esa escritura la usa el profeta para decir que Dios no le ha quitado ese poder a la iglesia. Y esa fue la misión que el Señor les encomendó a los discípulos, a sus 12 apóstoles, que fueran a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y lo que les iban a predicar y les iban a decirles: el reino de los cielos, ¿el qué? El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias. Jesús dice que predicáramos el reino de los cielos. Y a Pedro no le dieron la llave de una iglesia evangélica. Al apóstol Pedro le dieron las llaves del reino de los cielos. Por lo tanto, la iglesia que comenzó con Jesucristo y comenzó con la piedra angular, porque Jesucristo es la piedra angular, es la piedra que los edificadores desecharon, porque los edificadores era el pueblo hebreo, con todos sus rabinos y maestros, y cuando vieron al Señor lo rechazaron. Entonces el Señor trajo el evangelio del reino y lo pasó entonces, como ellos no lo quisieron recibir, lo pasó a los gentiles. Entonces esa piedra que los edificadores rechazaron vino a ser cabeza del ángulo, es decir, piedra de fundamento para edificar el edificio de Dios. Y lo mismo pasa cuando Jesucristo aparece por segunda vez. Vuelven la piedra y la rechazan. La roca es rechazada y se cumple otra vez la misma palabra. Solo que en esta ocasión ya no lo rechazaron los judíos, sino los gentiles. Entonces, el reino de Dios tiene piedra de fundamento al comenzar y piedra de corona al finalizar. Y por eso es que la edad de la piedra angular tiene las dos lluvias. Hay dos lluvias en la piedra angular. Cualquiera que ignore eso va a transgredir la palabra de Dios y va a vivir en una iglesia que no es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo debe tener esta comisión viviendo en ella hasta que sea transformada. Por eso Jesús les dijo: vayan y hagan esto, prediquen a toda criatura, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñeles y enséñeles todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el fin del mundo está asociado a las 70 semanas de Daniel, a 3 años y medio, porque Jesús cumplió 3 años y medio. O sea que el fin del mundo comienza cuando arranquen los últimos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, a quien el arcángel Gabriel le dijo a Daniel que se cumplirían 6 propósitos en la semana 70. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y le empieza a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6 propósitos. Y el último es: y ungir al santo de los santos. Y nosotros, cuando estábamos en una denominación, pensábamos que el santo de los santos era el Señor Jesucristo, ¿verdad?
Pero dice el hermano Branham, ahora el santo de los santos es su cuerpo místico que va a ser ungido sobre la tierra ahí cuando esos 3 años y medio comiencen y arranque la semana 70. Dios unge el santo de los santos, unge a su cuerpo místico, así que esta comisión va hasta ese tiempo. Por eso es que el hermano William, que es el último mensajero de la piedra angular, él dice que las 2 lluvias están en la piedra angular y que hasta que el ángel del pacto no diga el tiempo ya no es más, hasta ese tiempo dura la dispensación de la gracia. Y gracias al Señor que todos ustedes tienen los folletos donde lo dice, y no lo dice una sola vez, lo dice muchas veces. Entonces la puerta no estaba cerrada. La puerta la cerraron maestros falsos de este mensaje, maestros corruptos de este mensaje, apoyados por gente igual de malos a ellos. Usted dice, ¿por qué? Porque fue que el hermano William predicó del 74 al 77 y el hermano William, basado en la profecía del hermano Branham, que en el 77 terminarían y caerían todos los sistemas mundiales, el hermano William, creyendo esa palabra, él dijo que para el 77 ocurriría el rapto y ocurriría la transformación. Por ende, la puerta había quedado cerrada. Y él dice, la puerta fue cerrada, la puerta de los gentiles fue cerrada. Y esperó el rapto para el 77. Y ahí fue donde él predicó el nombre nuevo, predicó que ya no había gracia, sino solamente el reino. Ahí predicó todas esas cosas. Y dijo que la puerta estaba cerrada. Dijo, la puerta fue cerrada en el 58. Luego para el 63 el hermano Branham la cerró del todo, pero no dice que fue el cierre de la puerta de la gracia, sino el cierre de la puerta de las edades de la iglesia. Porque usted sabe que la gracia, la salvación tiene que ir hasta que el pueblo hebreo sea sacado. No puede ser quitada antes. Y fíjese cómo alguien tomó los truenos y no se puso a pensar que el hermano William dijo, si alguien llega a enseñar eso tal como yo lo enseñé, su nombre será borrado del libro de la vida. ¿Por qué no podía ser enseñado eso ahí? Porque él lo enseñó, porque él estaba seguro de que en 1977 el rapto ocurriría, el terremoto de California ocurriría y se hundiría, y los muertos en Cristo resucitarían y comerían con nosotros, y ocurriría todo lo que tenía que ocurrir, la gran carpa catedral. De hecho, él tenía una carpa pequeña, y todo se cumpliría allí. Pero, ¿qué ocurrió? No se cumplió. No se cumplió. Y al no cumplirse, todo el que enseñe eso de esa manera que él lo enseñó en ese tiempo, va a estar errado. Porque le va a decir a los hermanos con Biblia y con mensaje en mano, les va a decir que la puerta está cerrada, y lo dice William Soto. Y lo dice William Soto, que la puerta está cerrada. Y le dice, mire que es William Soto, mire que son los truenos, que lo dice, la puerta está cerrada. Y resulta que el hermano William después explica y dice, sí, no está cerrada. Ahora van a transcurrir 7 edades en miniatura, en la piedra angular, y ahora el reino de Dios, la iglesia, se va a completar. Y la iglesia se va a completar en el tiempo de la apretura, no ahora. Entonces la puerta no se cerró, la puerta está abierta. Por ende, la iglesia del Señor Jesucristo está intacta en este momento, solo que lo que hay de la iglesia de Jesucristo está en la etapa de la piedra angular. Y esa etapa de la piedra angular tiene una puerta, porque Dios anuló todos los falsos credos, todas las falsas creencias, y dejó una sola manera de creer. ¿Por qué dejó una sola manera de creer? Porque volvió a través de William Branham a la iglesia al tiempo de los apóstoles. Volvió al original, a la piedra angular de los apóstoles. Por eso la iglesia no puede ser raptada si ella no está en el lugar que Jesucristo la dejó. A ver, no sé si ustedes me están entendiendo, claro. Él dice,
para los judíos poder ser trasladados y ser transformados y ser raptados, y los judíos recibir el mensaje, esos 144,000, y que Dios vuelva al pueblo hebreo y tenga un avivamiento y establezca esa nación como la nación primogénita de Dios, Dios no podrá hacerlo hasta que ellos regresen a su patria. ¿Es así o no? Claro. Dios no puede tratar con ellos por fuera, Dios trata con ellos en su patria, en su tierra. ¿Y ya están en su tierra? Claro, el mismo día que Dios comisionó a William Branham, eso fue un mayo del año 46, 14 de mayo del 46, el mismo día que Dios comisionó a William Branham para restaurar el evangelio que estaba perdido. ¿Qué había del evangelio en la tierra? Nada, denominaciones, creencias religiosas. Nadie estaba viviendo. Los más cercanos eran los pentecostales y pensaban que tener el Espíritu Santo era hablar en lenguas. Y bajo una unción correcta enseñaban cosas incorrectas. Y entonces el hermano Branham no llegó al principio, en 1909. Esa edad arrancó en 1906. El hermano Branham nació en 1909 y llegó a la edad en 1946. O sea que no llegó al comienzo, sino que llegó al final de la edad a condenarla y a traerles el verdadero evangelio. Porque si el verdadero evangelio de los apóstoles y de Jesucristo no era enseñado nuevamente y se volvía al original, el rapto de la iglesia no podría ocurrir. No sé si ustedes están entendiendo. Usted sabe el idioma que estamos hablando ahora es un idioma de Dios. Entonces, así como Dios exige que el pueblo hebreo esté en su tierra para poder tratar con ellos, Él fuera de esa tierra no va a tratar con ellos. Deben estar en su tierra. ¿Verdad que sí? Entonces dice el hermano Branham, y Dios no va a tratar y a lidiar para llevarse la iglesia de aquí, si no la vuelve a su patria. Y su patria es la edad apostólica, la edad de piedra angular. Ahí es donde Dios va a raptar la iglesia. Por eso es que la lluvia temprana no puede faltar en la piedra angular, y el que diga que falta es un ignorante de las escrituras. Y los que cerraron la puerta de las almas y los que cerraron la puerta de las iglesias y las tienen inyectándole formol y falsas profecías, ellos tendrán que dar cuenta a Dios. Pero la iglesia verdadera de Jesucristo tiene que saber que la piedra angular tiene sus dos lluvias originales y una sola puerta hacia el cielo. Y esa única puerta se llama y se llamará siempre William Marion Branham, porque ese fue el nombre que le colocó Dios. Y ahí Dios volvió al origen a la iglesia. Una vez vuelta al original, tenía que entonces traer la piedra de corona. Y tan pronto el evangelio fue restaurado al original, entonces en el 63 descendió el ángel y trajo la piedra de corona, que es él, el octavo es él. Y en la séptima trompeta tocó su trompeta, que es la trompeta de Dios. Usó el mismo instrumento donde había sonado la séptima trompeta a la Odisea y tocó la trompeta de él, la trompeta de Dios. Porque San Pablo dice, porque seremos transformados a la final, ¿qué? ¿Y cuántas trompetas hay en la Biblia? 7. ¿O va a inventarse otra? Ah, bueno, por favor. Esto es un asunto de gente espiritual. Por eso tiene que haber quien predique las cosas como el hermano Branham las enseñó y como las dice la Biblia. Y por eso es que en la séptima trompeta Dios toca la trompeta de él. Está muy claro, ¿verdad? Ahora entonces, si eso es así, la iglesia de Jesucristo tiene que tener el mismo poder que cuando comenzó. Y ese poder tiene que estar en ella. Si ese poder de los apóstoles y ese poder del Espíritu Santo que tuvo la primera iglesia, que no era ninguna edad, sino que era la edad apostólica y piedra angular, si ese poder no lo llega a tener la iglesia cuando Jesucristo venga, porque ahí fue que nos dejó William Branham, entonces ¿cómo le responderemos a Dios? ¿Con qué le responderemos a Dios? Tenemos que tener lluvia temprana y tardía como al principio. ¿Y qué es lo que se está predicando? Un mensaje que no tiene nada que ver con el original. Y por eso, si fuera posible, quitar a William Branham, pero William Branham no lo puede quitar ya nadie de ahí. No lo puede quitar nadie.
y las cosas que faltan por ser vistas y las revelaciones que faltan por venir al pueblo son gloriosas. Y todo va a ser dado por el Espíritu Santo. Pero la iglesia debe volver en su vida al original. Porque ¿qué es una iglesia sin el poder del Espíritu Santo? Una morgue. Una iglesia sin el poder del Espíritu Santo es una morgue. Y las personas que vivan enseñando el mensaje del hermano Branham y el mensaje del hermano William sin tener el poder del Espíritu Santo, tienen un bochinche en la cabeza. Porque el evangelio tiene que ir acompañado de las señales y del poder del Espíritu Santo, tal como ocurrió en todos los hombres de Dios. Entonces nosotros podemos decir, no, pero es que ahora no es así, porque nosotros no podemos hacer eso, hermano. ¿Qué tal que de pronto le digan a uno que uno está equivocado? No. El mensaje dice que el poder debe venir a la iglesia. Y aquí hay un reto en este mensaje y quiero que ustedes lo estudien conmigo. Y la pregunta es, ¿usted podría creer que Dios nos restauró a la plenitud de la palabra y que Dios restauró su iglesia a como fue en el principio? Ya lo hizo. Y si nos restauró como era en el principio, ¿qué pasa con nosotros? ¿Dónde están esas cosas? Y deben estar junto con la segunda venida de Cristo. ¿Es así o no? Claro. Muy bien. Vamos a mirar lo que nos dice el hermano William Soto en el año 98. En su primera venida, Él vino como Cordero de Dios para morir en la cruz del Calvario y llevar a cabo la obra de redención, tomando nuestros pecados, colocando nuestros pecados en ese cuerpo inmortal. Él dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para poder volverla a tomar. Pero para ser mortal, ese cuerpo tuvo que tomar nuestros pecados, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Por lo tanto, al tomar nuestros pecados y ser colocados sobre Jesús, se hizo mortal su cuerpo físico y murió en la cruz del Calvario. Quizá el diablo se puso muy contento y dijo, lo he hecho mortal, he logrado matarlo. Y sin embargo, no se dio cuenta el diablo que esa era la misma derrota del diablo. Lo que el diablo creyó que era la derrota de Jesús, fue la derrota del diablo. Porque el diablo es como la abeja que pica y pierde su aguijón. No sé cómo le llaman acá al aguijón. Allá se le dice, no sé si significa algo diferente acá, le dicen la ponzoña. Ese piquito así que lo pega y cuando se va, fue la muerte de la abeja. Mejor hubiera sido que no hubiera picado a nadie. Porque el día que pique a una persona, ahí sus días terminan. Y luego la persona aprieta y se saca ese aguijón y la persona sigue viviendo. Y aún si se deja el aguijón ahí, no hay ningún problema. Pues si tiene artritis o reuma o cosas así, dicen que las picadas de abeja son muy buenas. Así que cuando el diablo colocó su aguijón en Cristo, perdió todo su poder, un poder que él había robado. ¿Estás aquí, hermano? Un poder que él había robado y ahora perdió todo su poder de la muerte y del infierno y ahora miren, ha servido de medicina. Ahora el problema de la raza humana, de las enfermedades y de todo, ¿qué sucede? Con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y el diablo enterrando su aguijón allí, vean ustedes, Cristo llevó nuestras enfermedades y ahora Él nos liberta, Cristo, de todo poder del enemigo. ¿Usted está escuchando esto? Porque Cristo tomó el poder del diablo, se lo quitó. Cuando enterró el poder de la muerte, ahí perdió su poder. Es como la abeja que le pica y le entierra ese aguijón y luego pierde el poder. ¿Por qué? Porque perdió su aguijón. Y Cristo ahí, cuando recibió esa herida de muerte, ahí el diablo perdió su aguijón. Y el poder lo perdió el diablo y el poder que tenía, díganlo conmigo. ¿Qué poder tenía el diablo? Un poder robado. Y cuando Cristo se lo quitó al diablo porque era robado para devolvérnoslo a nosotros. Pero ustedes casi no dicen amén. O sea que ustedes nunca han tenido una experiencia personal con Dios. La mayoría de ustedes no ha tenido una experiencia personal con Dios. Porque cuando uno tiene una experiencia personal con Dios, uno no vuelve a ser el mismo.
Yo no sé si ustedes lo saben, pero el que tiene una experiencia personal con Dios jamás vuelve a ser el mismo. Y esa experiencia personal, por eso es que Jesús se la enseñó a los discípulos. Los preparó, les dio la palabra, les dio el mensaje, les dijo, pero yo no los puedo dejar así. Ustedes son mi nueva creación. Va a comenzar una nueva creación como la que comenzó en el huerto del Edén, porque en el huerto del Edén Adán se cayó. Adán cayó, y por caer Adán, entonces todas las personas que nacen muertas. Toda persona que nace muerta. Porque lo que le queda es una vida temporal. Pero tenía que venir Jesucristo a morir por nosotros, a pagar el precio, a redimirnos, y ahora sí comenzar una nueva creación. Y la nueva creación tiene que ser exactamente como la que ocurrió allá en el huerto del Edén. Dios darle primero a la persona un cuerpo teofánico, porque fue lo primero que le dio Dios a Adán. ¿Qué fue lo primero que Dios le dio a Adán? Su cuerpo teofánico. ¿Y qué le dio después? El cuerpo físico. Y tomó ese cuerpo, ese espíritu teofánico, y cuando le hizo un cuerpo físico, lo sopló dentro. Y el hombre llegó a ser un alma que viviente, inmortal. Solo tenía que ser glorificado. Usted lo está entendiendo así. Ahí la persona es una nueva creación. Realmente la cédula es un papel. La verdadera ciudadanía está en los cielos. Y eso lo sella Dios, no con un papel, sino con el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y quién va a tener un bautismo del Espíritu Santo y va a estar frío, formal y como que nada? ¿Quién? Esa es la experiencia que todo cristiano debe anhelar. La experiencia personal de saber que tiene el Espíritu Santo. Y nadie puede tener el Espíritu Santo y vivir una vida natural. Toda persona que tiene el Espíritu Santo empieza a vivir una vida sobrenatural. Muy bien. Leamos la página 5 otro poquito para llevarlos a donde tenemos que ir. William Branham en el 61. Ahora escuchen. Entonces el más pequeño de sus creyentes, no importa por cuánto ni quién, por pequeño o lo que sea usted, el más pequeño de sus creyentes, estando en él, tiene sujeta toda maldad. ¿Ven? Miren, Cristo es la cabeza del cuerpo, ¿correcto? Bueno, ¿dónde se encuentra la cabeza del cuerpo? Donde se encuentra la cabeza, el cuerpo lo acompaña. Gloria. A donde vaya mi cabeza, mi cuerpo le acompaña. Y donde esté Jesús, la iglesia está con él. Amén. Él no sale de su palabra. Él permanece dentro de su palabra. La cuida para hacerla manifiesta. Su iglesia está con él. Y fíjese, usted dice, pero hermano Branham, vamos a pagar. Y fíjese, usted dice, pero hermano Branham, yo soy ¿el qué? Dígalo, el más pequeño. Eso vendría a ser las plantas de sus pies. Pero recuerde, Él ha triunfado con usted. Ha triunfado con usted sobre cada pedacito de eso. Aunque usted solo sea las plantas de sus pies, toda enfermedad, todo diablo, todo poder, aún la muerte misma, está debajo de sus pies, debajo de usted. Gloria. No siento en esta mañana que tenga 52 años. Esto es verdad. Si solamente pudiera conseguir que esta iglesia vea esto, hermanos, seremos una iglesia triunfante. El creyente en él tiene sujeta toda la maldad. Oh, gloria. Voy a revisar un poco. Comenzaré de nuevo la próxima vez. Escuchen esto. Usted dice, hermano Branham, yo no tengo poder. Yo tampoco. Yo no tengo poder. Bueno, hermano Branham, yo soy muy débil. Yo también. Pero yo no estoy dependiendo de mis fuerzas. No son las fuerzas mías. Yo estoy dependiendo de mi autoridad. ¿Ven? Mi autoridad que me fue dada. No soy yo el fuerte. Yo no tengo fuerza. Él es el fuerte y soy de él. ¿Usted puede mirar eso? Muy bien. Entonces, miren el 62 lo que dice el hermano Branham. Porque él fue el restaurador. ¿Cuántos sabemos que el hermano Branham fue el restaurador? Bueno. A eso es que tenemos que ser restaurados. Y pregúntese, ¿yo soy restaurado a esto? ¿Cuántos días pasan que usted no ora por una persona?
no le predica a nadie, no ve la sanidad de un enfermo, cuando canta, canta como que le hubieran pegado una pela en la casa, viene a la iglesia y se sienta frío y formal, y no pasa nada con usted, y usted anhela hacer esto, hacer aquello y no lo logra. ¿Pero por qué? Si es que el poder de Dios, Él lo ganó para nosotros y nos lo entregó, pero nos lo entregó a través del Espíritu Santo. Y la pregunta que usted se debe hacer es, ¿estoy seguro que yo tengo el Espíritu Santo? Una de las evidencias es que usted crea todo el mensaje. Sí, pero usted dice, bueno, yo sí lo creo. Recuerde que si lo cree, es todo. Porque el hermano Branham dice que la evidencia es creer el mensaje, pero dice, pero todo. ¿Pero qué? Todo. Todo. ¿Y todo es qué? Todo. Una vez esté creyendo todo el mensaje, el poder del Espíritu Santo, usted tiene derecho a reclamarlo, porque una vez usted tenga todo arreglado, el Espíritu Santo viene ahí a llenar eso. Claro. Por eso los discípulos creyeron el mensaje de Jesús todo. ¿Y qué vino el día de Pentecostés? El bautismo del Espíritu Santo. Y una iglesia con el bautismo del Espíritu Santo, o una persona con el bautismo del Espíritu Santo, jamás vuelve atrás. Y jamás vive una vida formal y fría, porque el Espíritu que está en él no lo deja. Entonces, por eso Jesús a esos 12, en San Juan 20, lo primero que les da, léanlo conmigo, no lo voy a hacer quedar mucho tiempo esta noche, pero ya los estoy llevando a la fase a donde tenemos que entrar. Capítulo 20 de San Juan. Por favor, busquen sus Biblias, pero de verdad, una Biblia, ¿no? ¿Un creyente sin Biblia va a ser transformado? Nunca, nunca. Y si no tiene una, avergüéncese esta noche. Y en lugar de enojarse conmigo, vaya y cómprese una mañana a la primera hora y mantenga con una Biblia en sus manos. Y mantenga otra cerca de su casa y en la cama y en los libros, en toda parte. Tenga más Biblias que ropa. Porque esa es la palabra de Dios. Y empieza a memorizarla, a recitarla, a decirla. Un creyente bautizado con el Espíritu Santo continuamente menciona la palabra. Dice, Dios dice, la Biblia dice, el profeta dice, el mensaje dice, Juan dice, Mateo dice. Esa es una iglesia que está restaurada. Muy bien, mire lo que hace Jesús. San Juan 20, 19. Un domingo, ¿no? Eso fue un domingo y se llama Domingo de Resurrección. ¿Por qué un domingo de resurrección? Porque ahí comenzaba la vida. Con la resurrección de Cristo, la raza humana que creyera en Jesucristo resucitaría a una vida eterna. ¿Usted sabe eso? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, el primero de la semana, ¿qué día es? Domingo. Estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Usted está leyendo? Cuando el Señor les dijo, paz a vosotros, pasó por las paredes, pero cuando les mostró su cuerpo, ellos vieron que era ¿quién? El Señor Jesucristo. ¿Ese era el cuerpo del Señor Jesucristo? Pero, por favor, si no me contestan, paramos y nos vamos para la casa. Seguramente que es a ver eso que los está esperando en la televisión. Cuidado. ¿Ah? No, Jesús no estaba glorificado. No, Señor. Por eso, aguántense cuando el maestro, cuando la palabra que es el verdadero maestro, el Espíritu Santo, toque eso ahí. ¿Con qué cuerpo se les presentó Jesús? ¿Con otro cuerpo? Respóndanme. Les está mostrando las heridas. Entonces, ¿con qué cuerpo se les mostró? Con el mismo cuerpo. Entonces, ¿usted por qué le da miedo decir eso? O sea que la resurrección a Jesucristo no le cambió su cuerpo. A ver, ¿la resurrección a Jesucristo le cambió el cuerpo? Era el mismo, ellos lo reconocieron, solamente que le mostró las heridas y todo, pero era Él.
Ellos sabían que era el Señor Jesucristo, dice que le apareció y les dijo: paz a vosotros. Ahora, ¿quién dice, aparte de Jesús aquí, quién fue que nos enseñó lleno del Espíritu Santo? Escúchenme, no se entretengan con nada. ¿Quién fue el que nos enseñó lleno del Espíritu Santo que resurrección no cambia cuerpo? ¿Quién dijo en la tierra, después de Jesucristo, quién dijo resurrección no cambia cuerpo? William Branham. William Branham. Y la primera muestra está aquí. ¿Le cambió el cuerpo a Jesús? ¿Cómo resucitó? Igualito. Resurrección no le cambió cuerpo. Y usted dice: uy, hermano, y de ahí para, prepárense, porque de aquí para allá ustedes van a conocer ese misterio clarito. Pero no se vayan a adelantar ni a querer saberlo por la mente, porque resurrección no cambia cuerpo. Y lo dijo William Branham. ¿Ve usted eso? Cuando Jesús los ve, mire cómo le dice. Verso 21 de San Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Yo qué? Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. O sea, hizo lo mismo que en Génesis, pero ya con una nueva creación. Y ya no necesitaba barro, porque ahí tenía a 11 hombres que son tierra, barro, en estado más avanzado, ya limpios por la palabra, y solamente les faltaba el Espíritu. Comenzó una nueva creación y nosotros somos parte de esa nueva creación. Pero cuando somos una nueva creación, tiene que haber soplado Dios el Espíritu Santo sobre nosotros. Pues. Claro que sí. Claro que sí. Y ese debe ser el anhelo de toda persona, antes que una casa, antes que un carro, antes que una pareja, antes que cualquier cosa. Usted en la vida, dígale: Señor, a mí primero, en lugar de irme a dar todas esas cosas, a mí primero dame el Espíritu Santo. Dame el bautismo del Espíritu Santo. Dame, Señor. Y el hermano Branham dice que por esa razón uno se tiene que desesperar. ¿Jesús lo tuvo que recibir para comenzar su ministerio? Claro, cuando se bautizó en agua, ¿quién vino? El ángel del pacto se encarnó en plenitud. Y cuando el hermano Branham, naciendo profeta, necesitó ser usado por el poder de Dios y se dio cuenta que tenía que tener el Espíritu Santo, él se desesperó. Y un día estaba tan desesperado que se puso bien pintoso, bien vestido pues, y eligió un lugar que estaba solitario, una bodega de carbón, y allá se metió y le dijo: Señor, yo no quiero salir hoy de aquí sin que tú me des tu Espíritu Santo. Yo no quiero hacer eso. Yo quiero tener tu Espíritu. Y lo había buscado de la manera correcta. Y dice que el Espíritu Santo lo bautizó. Y cuando salió de esa bodega de carbón, el hermano Branham iba renegrido, revolcado. Él lo explica: revolcado, eso sí, con el Espíritu Santo. Y uno dice: uno recibe el Espíritu Santo y comienza lo bueno. Comienzan una vida con más problemas que antes, pero con el poder de Dios, hermano. Y nunca caminando para atrás como el cangrejo, ni estancado como las aguas que le salen sapos y ranas, cucarachas y arañas peludas, sino en un río de agua viva por dentro, porque Jesús lo dijo. Usted dice: hermano, ¿y dónde dice eso? Venga, vámonos a San Juan capítulo 7. Venga, yo le voy diciendo porque usted tiene que entenderlo. San Juan capítulo 7, verso 37. Yo los voy a acompañar un ratito esta noche. San Juan 7:37. En otra fiesta, ¿no? La de los tabernáculos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo:
Si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Y qué? Pónganle con lo que está diciendo Jesús. Si alguno tiene ¿qué? Primer requisito para una persona ser bautizada con el Espíritu Santo. Primero, escúcheme, primer requisito que una persona necesita para tener el bautismo poderoso del Espíritu Santo es que tenga sed. El que tiene sed, ¿qué hace? Dígame, el que tiene sed, ¿qué hace? Busca el agua, pero no se va a dejar morir. Busca el agua. Y Jesús dice aquí, el que tenga sed, primer requisito para tener el Espíritu Santo, que la persona tenga sed. Por eso la mujer samaritana le dijo, si tú me pidieras, yo te daría la verdadera agua. Y la mujer samaritana, como venía a la séptima dimensión, dijo, bien. Ya yo entonces ya sé quién es, y se encontró con el Señor y bebió de esa agua. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, tiene que ser como dice la Escritura. De su interior correrán ríos de agua viva. La versión antigua dice de su vientre. La versión antigua dice de su vientre correrán ríos de agua viva para salir por esta boquita en el poder del Espíritu Santo. Esto dijo, mire lo que dice, esto dijo del Espíritu, y mire que ahí dice Espíritu con E mayúscula. Mire que no dice Espíritu con E minúscula para referirse al Espíritu de un hombre, sino al Espíritu Santo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Por eso lo que él cuando resucita le da la promesa. Sopla sobre ellos la promesa, pero les dijo, no se me vayan a mover de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder de lo alto. Entonces, una persona que tiene sed busca ¿qué? El agua, el Espíritu Santo. Si yo soy un creyente, ¿yo cómo me voy a ir al mundo a predicar? ¿O yo cómo me voy a ir a buscar mujer, o buscar marido, o novio, o yo no sé lo que usted quiera buscar? ¿Cómo se lo va a ir a buscar si usted no ha buscado el Espíritu Santo? Si se va sin el Espíritu Santo, Jesús les dijo a los discípulos, no se vayan a ir sin el Espíritu Santo. ¿Qué les hubiera pasado? Les hubieran dado hasta para llevar para el rancho. Y eso es lo que le pasa a una persona cuando hace algo en la vida sin ser guiado por el Espíritu Santo. Porque una vez usted bautizado con el Espíritu Santo, de su interior correrán ríos de agua viva. Y usted no vuelve a ser una persona común y corriente del montón. Usted empieza a vivir una vida totalmente diferente, llena del poder de Dios. Y una iglesia con personas así es la iglesia que Dios busca. Esa es la iglesia que Dios necesita y es la iglesia que Dios busca. Claro, porque empieza Dios a revelar su palabra. Yo les dije, resurrección no cambia cuerpo. Yo sé que usted se va a ir pensando un montón de cosas. Bueno, vámonos a Lázaro. Jesús tenía que poner un tipo. Y por eso cuando le dijeron, vea, Lázaro está enfermo, él dijo, va a estar bien, ¿no? Cuando le dijeron, se murió, él les dijo, no, pues Lázaro duerme, voy a despertarle. La Biblia dice, y yo les digo esto, que el Señor en su descenso hará voz de mando, voz del arcángel y trompeta de Dios, para que ustedes no se entristezcan como los que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque hay que despertar a los que están durmiendo. ¿Cierto? Bueno, ahí despertaron a uno que estaba durmiendo. 4 días quiere decir, dice el hermano Branham, que ya no tenía nariz. El muerto al 4.º día explota y la nariz se le pierde y queda en inmundicia. ¿Y cuánto tenía Lázaro? 4. Después ustedes van a ver qué significa 4 y todo eso. Ustedes por ahora simplemente crean una sola partecita de esto. ¿Y qué? Cuando oyó la voz de qué? La voz del ángel del pacto, la voz de resurrección. Lázaro salió y la gente dijo, ah, no, pero ese no es Lázaro. No, ese no es Lázaro. O vea un muchachito, vea. ¿Qué dijeron la gente? Lázaro ha resucitado, hermano. Le quitaron las vendas y lo recibieron. ¿Y era quién? Lázaro. ¿La resurrección le cambió el cuerpo?
No. Porque recuerde que después de la resurrección pasan otras cosas. Yo simplemente le digo, por eso el mensaje, el verdadero mensaje, esto es algo hacia donde apuntamos con todo el corazón. Pero eso, ¿cómo lo capta usted? Por el Espíritu Santo que le fue dado. Entonces, ¿a dónde nos manda esta restauración? A que la iglesia tenga el poder del Espíritu Santo, tal como lo dice aquí. Y ese poder del Espíritu Santo, con lo primero que viene es a darle autoridad. La misma autoridad que Cristo tuvo sobre el diablo, el Espíritu Santo se la pasa al individuo. Correcto. Entonces, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Que es lo mismo que dice Apocalipsis 22, 16 o 17, ¿no? Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, hoy. Y el que oye diga, ¿qué? Ven. Y el que tenga sed, venga. Venga, tome del agua. O sea que hay Espíritu Santo todavía. Porque ¿a qué se refería Jesús cuando dijo que tomaran agua? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Entonces, todos los que aceptaban a Jesucristo como Salvador, ellos tenían que dar el paso a buscar el bautismo del Espíritu Santo. Y una vez ellos se disponían a buscar el bautismo del Espíritu Santo, una vez los bautizaba el Espíritu Santo, jamás volverían atrás. Las personas que hay aquí, muchos de ellos han tenido esa experiencia. Y por eso es que nunca la iglesia se ha ido. Mientras que una iglesia que no tenga el Espíritu Santo son como las bucetas de taza ermita, ¿no? Que por una puerta se suben y por la otra se bajan. Pero no es así con ustedes, porque son una iglesia llamada a cumplir un propósito. ¿Cuál propósito? Dentro de la piedra angular tiene que haber una iglesia en alguna parte de la América Latina y el Caribe que vuelva a tomar la restauración donde el hermano Branham la dejó, y una iglesia que tenga en ella las dos lluvias, pero dentro de la piedra angular. Y una iglesia que comience con esto mismo que enseñó Jesucristo. Porque si esto que enseñó Jesucristo no es verdad hoy, ¿para qué tenemos evangelios? ¿Ah? ¿Para qué? Si esto no fuera verdad, ¿para qué lo leemos? Entonces, ahí está. Todos los discípulos tuvieron que ser bautizados con el poder del Espíritu Santo. Y todos los que venían. Y cuando llegaron los gentiles también tuvieron que recibir el Espíritu Santo. Entonces el orden es creer en Jesucristo como Señor y Salvador personal. Arrepentirse de todos sus pecados. Bautizarse en agua en su nombre con plena conciencia de hacia dónde va, hacia un nuevo nacimiento. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y hasta que no recibe el don del Espíritu Santo, la persona no es una nueva criatura. No es una nueva creación. Entonces dice el hermano William, queda siendo solamente un profesante. Dice, entonces en el rapto se van solamente los que ¿qué? Los que han nacido de nuevo. Y para usted nacer de nuevo hoy, cuando usted nació aquí en la tierra, usted recibió un espíritu, pero no fue el Espíritu Santo. Y ahora cuando nazca de nuevo tiene que recibir el Espíritu. Ese sí es el Espíritu de Dios. Entonces usted queda con doble ciudadanía, ya no tiene problema. La de Colombia es solamente el cuadrito de la cédula, pero la de Dios es un cuerpo teofánico. Has nacido del cielo. Y la restauración que Dios hizo en William Branham viene a ser real en ti. Tú no perteneces a ninguna edad de la iglesia. La edad apostólica es una edad de piedra angular. Y es ahí donde hoy Dios nos dejó en la edad de la piedra angular. Usted dice, pero sería ver un poquito más, ¿por qué todo el mundo lo recibía? Sí, todo el mundo lo recibía. Jesús les dijo a los apóstoles, no se vayan a ir, léanse Hechos 1. Hechos 1. Verso 4. Ya casi terminamos para que le doy tiempo que escampe un poquito y ustedes se puedan ir. Porque veo que tienen que salir ahora a sus casas. Hechos 1:4. Y estando juntos, porque ya iba a ascender al cielo, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. O sea, el que les hizo la promesa del Espíritu Santo fue Él, la cual dijo, oísteis de mí. O sea, yo se los prometí, yo se los voy a dar. Porque Juan ciertamente bautizó con agua,
mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. A los 50 días, un domingo de resurrección para traer la vida y un domingo de Pentecostés para traer el Espíritu Santo a esas nuevas criaturas. Y de ahí en adelante estamos en la fiesta de Pentecostés hasta que termine la dispensación de la gracia y recibamos la plenitud de Pentecostés para nuevo cuerpo. No sé si me explico. Entonces, ¿qué les dijo? No se vayan. Verso 8. Pero recibiréis poder. ¿Qué recibimos? Poder. ¿Qué es lo que la iglesia recibe? Poder. ¿Y qué es una iglesia sin poder? Nada. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué era eso? La promesa del Espíritu Santo. Y si la promesa del Espíritu Santo fue para los primeros, tiene que ser para nosotros también. Porque lo que vamos a ir ahora a nuestra transformación y rapto es a recibir la plenitud. Pero la plenitud no se la dan cuando usted no ha recibido las primicias. El orden de Dios es así. ¿Cómo le iba a Dios a dar a Adán un cuerpo físico eterno y glorificado si él no tenía teofanía? Piensen, solamente piensen en la palabra. Piensen con revelación de Dios. Y ese poder del Espíritu Santo es un poder sobrenatural que cambia la vida totalmente de una persona. Y usted no sabe, hermano, cuánto puede hacer Dios con una persona que se prepara para ser bautizada con el Espíritu Santo. Vamos a ver cómo se prepararon los primeros 120. Y vamos a ver si había mujeres. Y vamos a ver cómo estaban, si estaban escuchando música o picando cebolla en la casa o se han ido a trabajar. Vamos a ver los primeros que recibieron eso, en qué actitud estaban. Entonces los discípulos, cuando oyen esa promesa, verso 12. Entonces volvieron a Jerusalén. No se fueron. ¿Por qué no se podían ir? No es que ellos iban a ser testigos a todo el mundo. Y hasta ahí no habían recibido el poder para hacerlo. Una persona no puede ser testigo de Jesucristo hasta que no recibe poder. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes ¿en qué? Otra vez, ¿cuál es la actitud correcta para recibir el Espíritu Santo? ¿Estar qué? Unánimes, pero mire cómo estaban. Todos estos perseveraban unánimes ¿en qué? O sea, se encerraron literalmente a buscar de Dios. Ya tenían la palabra puesta correcta como la tenemos nosotros. La palabra de nosotros está correcta. El mensaje lo hemos querido todo y tenemos el Espíritu Santo en forma de mensaje. Ya ellos también tenían así. Por eso Jesús les dijo en San Juan 13, ya vosotros estáis limpios por la palabra, aunque no todos. Porque se refería ¿a quién? A Judas. Ustedes están aquí esta noche. ¿Ustedes no anhelan esa vida de poder? ¿No anhelan un llamamiento de Dios? ¿No anhelan el que sus vidas, antes que cualquier cosa en la tierra, sea solo servirle a Dios y solo a Él? E irse y ponerse en las manos de Dios. Estos hombres no se pusieron a pensar en eso, se quedaron allí esos 10 días. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea que hasta María tenía que recibir el Espíritu Santo. Y con los hermanos de Jesús, es decir, los hijos de José y María, los otros que estaban allí. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 hermanas, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en el que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de que Judas fue guía de los que prendieron a Jesús. O sea, ahí eligen a Matías. Tiraron suertes para completar el fundamento. Recuerde que cuando está el fundamento completo, 12 es que Dios obra. Usted dice: ay, hermano, pero ¿por qué Dios permitió que echaran suertes? Porque no había venido el otro hombre que reemplazó a Judas, el cual es Pablo. Entonces sabían que colocarlo ¿cómo? Tipológicamente, porque Dios trabaja con tipos, solo que alguien tiene que aprender a manejarlos. Por eso cada que usted tenga alguna cosa en su vida, un color, un número o algo, usted coloque, prefiera estar al lado tipológico bueno que al lado tipológico malo. ¿Cierto? Siempre. Que esto, que aquello. Si usted es místico, usted procurará que siempre los tipos le favorezcan.
Bueno, ahí ocurrió eso. Y se reunieron a orar y a buscar de Dios sin parar. ¿Qué sucedería si una persona se dedica a cuidarse, a guardarse y empieza a buscar del Espíritu Santo y a orar y al Señor? Yo todavía tengo miedos, temores. Yo todavía soy tu hijo, Señor. Yo creo tu mensaje pleno. Como mensaje tengo el Espíritu Santo, Señor. Porque el hermano Branham dijo que el Espíritu Santo, la evidencia era creer todo el mensaje. Pero todo es todo. O sea, la verdad, por eso es que los apóstoles fueron tan poquitos. Porque cuando Jesús les dio el mensaje a ellos, los probó. Y los probó muy fuerte. Aquí hay gente que no aguanta ni siquiera que hagan ligas. Dice, mira, pero es que ella es blanquita y tú anegradito. ¿Tú cómo vas a hacer esa liga si el que restauró la fe, William Marion Branham, dijo que eso no fuera a ser así? Ah, pero a mí me gusta, ¿y qué? Está muy bella. Y si yo hago un examen, viéndolo bien, todos somos negritos. O todos somos mezcladitos. Yo no tengo nada con eso, porque para mí los negros, hermanos, negros o blancos son iguales de preciosos. Para ser más serios, esta iglesia comenzó con morochos, amados, que están aquí. Eso es como un tipo que Dios me dio. Esta iglesia nació, los mejores creyentes de esta congregación, el fundamento son gente de raza negra. O sea que yo no estoy oponiéndome a eso. Lo que dice el profeta es que usted quiere que Dios lo use, no mezcle colores, no mezcle razas. Dice, no, pero eso es muy duro, hermano, porque yo sin esto no puedo vivir. Usted verá. Pero vuelvo y le repito, el mensaje cuando el Mesías lo trae es como el Mesías dice. Claro, sí. Le dice a la mujer, le dijo, tienen que mantener vistiendo traje de varón, el varón, y la mujer, traje de mujer. Usted dice, no, pues yo hasta ahora sí, pero hay unos zapaticos que parecen más de hombre y que en la moda realmente se hicieron fue para un hombre. Pero usted se dice, no, pero yo quiero el Espíritu Santo. Pero usted dice, no, hermano, ¿y el Espíritu Santo no me puede bautizar con zapatos? Bueno, también lo puede hacer y después decirte que te los quites. Pero si puedes tener todo como los apóstoles, limpios por la palabra, para que el Espíritu Santo venga y vivas una vida de poder, mucho mejor. Mucho mejor. Porque es el tiempo de la preparación, porque la iglesia tiene que ser encontrada con ese poder. Tiene que ser encontrada con esa lluvia temprana completa y metido dentro de la piedra angular con el Espíritu Santo. Estos 120 lo recibieron, claro. Estaban todos unánimes en oración y ruego. Ellos no se fueron para ninguna parte. Nosotros también, cuando creímos esto, supimos que no podíamos irnos al ministerio sin tener el bautismo del Espíritu Santo. Y exactamente cuando me instruyeron, y ya yo sabía que Dios me ha llamado, Dios me llamó al ministerio. Pero yo le dije, Señor, pero yo no voy hasta que el Espíritu Santo no me bautice. Con Espíritu Santo de fuego, yo espero y me congrego hasta que venga tu Espíritu Santo y me bautice. Eso no es cuestión de uno irse yendo por su propia cuenta, porque tiene que tener el bautismo del Espíritu Santo. Mire San Pablo, el tremendo ministerio de San Pablo. Mire el capítulo 13 de Hechos. No, nos podíamos quedar la noche entera aquí, pero no es esto. Sí, Hechos 13, capítulo 13, para ponerles un ejemplo. O sea que Pablo se convirtió y se congregó en una iglesia. San Pablo. ¿Están allí? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Y quién es Saulo? Ministrando estos al Señor. ¿Cómo estaban? Ministrando al Señor. Pero ministrando al Señor es con poder. Cuando usted se agarra a ministrar al Señor es
a ministrar con poder. ¿Y qué es ministrar con poder? Ministrar en el Espíritu, adorar en el Espíritu, alabar en el Espíritu. Una persona que quiere ser bautizado con el Espíritu Santo tiene que aprender a adorar y alabar, para que Dios derrame sobre esa persona su gloria, porque se va a ir a enfrentar con el mismísimo diablo. Ya está vencido, pero Jesús dijo que no fuéramos sin el Espíritu Santo. O sea que San Pablo dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Cómo así que dijo el Espíritu Santo? Pues usó un profeta de esos. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces se fue Pablo, su primer viaje misionero, con Bernabé. Hicieron maravillas porque iban llenos del Espíritu Santo. Y no se fueron por su propia cuenta, sino que el Espíritu Santo les profetizó, vayan y háganlo. Por eso esta noche es tan importante para mí que ustedes se lleven su folleto a su casa y antes de acostarse se lean hasta la última página. Y sepan que el poder de Dios le ha sido dado a su iglesia y el hermano Branham reta. Vamos a leerlo y nos vamos para la casa. Lean lo que dice el profeta aquí en la página número 8 al final. Y con esto estamos quedando en una bendición tremenda. Página 8 al final. William Branham, 1957. Yo le muestro en la Biblia donde Dios le dio a la iglesia poder para sanar a los enfermos y levantar a los muertos y limpiar a los leprosos y echar fuera demonios. Yo le muestro en la Biblia donde Él dio ese poder. Ahora usted muéstreme en la Biblia donde Él se lo quitó a la iglesia. ¿Ven? No está allí. Él se lo dio. Y una vez dado, Él no puede quitarlo. Él es Dios. ¿Ah? Qué tremendo, ¿no? Entonces, ¿por qué aparecen maestros diciendo que no, que eso ya no se puede, que eso ya no es? ¿Así? ¿Pero quiénes son? ¿Cuáles maestros? Unos corruptos. Falsos maestros ungidos con otro espíritu que no es el de la Biblia. Porque el hermano Branham dice, muéstrame en la Biblia. Muéstrame cuando el hermano William dijo, la puerta está cerrada. Muéstrame un solo texto donde dice el hermano William en este tiempo antes de irse que la puerta estaba cerrada y que ya no había que traer a nadie más. Usted no lo tiene, ni lo va a encontrar. Porque ya él en su mensaje había dicho que la gracia duraría hasta que el ángel sellara a los 144,000. Entonces, si ya lo dijo un poco de veces, ¿qué hace uno? Y aún si el hermano William hubiera dicho eso, el hermano William dijo, yo les digo estas revelaciones y si les digo después lo contrario no me vayan a creer. Porque él es el mensajero de la edad y el mensajero de la dispensación. 1958, William Branham, para empezar a concluir nuestra plática esta noche. Yo reto a cualquier hombre que me muestre una escritura en la Biblia donde él se lo quitó a la iglesia. ¿Que lo quitó? Su propio dogma, ¿correcto? No la palabra de Dios. El Espíritu Santo todavía está llevando a cabo el trabajo, siguiendo adelante de igual manera, y Él lo hará para siempre. Uy, hermano, qué cosa tan tremenda es esto, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, ¿por qué una iglesia está fría? Porque la inyectaron. Vino un falso ungido, un falso maestro y la inyectó. Y la puso a vivir no en el espíritu, sino en la carne. Ahora mire lo que dice en el 59, en Bartimeo el ciego. Yo puedo mostrarles a ustedes en dónde Dios le dio poder a la iglesia para sanar a los enfermos. Ahora ustedes muéstrenme en las escrituras en donde Él se lo quitó a la iglesia. Denme la escritura, el versículo, no está allí. Cuando Dios hace algo, es eterno, es para siempre. Año 63. Ahora yo le mostraré dónde Él le dio el poder a la iglesia. Usted muéstreme dónde fue que se lo quitó. No existe tal cosa, no señor. Entonces hoy les digo, hijos, como esta escritura está pegando donde es, todos nosotros, la iglesia, debe volver al poder de Dios donde el hermano Branham nos dejó. Debemos volver a nuestra patria, a la edad apostólica, a la edad de piedra angular, porque allí el Espíritu Santo nos será dado y con esa edad es que transformaremos esto. Tiene que haber una iglesia en la América Latina ahora, oyendo a algún pastor, llevándolos a este lugar y cada uno buscando la presencia de Dios.
no llegando a su casa a sentarse a ver televisión, sino sacando sus tiempos de madrugadas, escuchando la palabra, y ahí donde nadie nos ve, de rodillas, buscando de la presencia de Dios, hasta que nosotros sepamos que algo tremendo aconteció. ¿Y cómo lo sabremos? Cada uno lo sabe. Cuando Dios lo bautiza con el poder de Dios, la persona lo sabe. Y eso estará con él por siempre, nunca lo abandonará. Por eso San Pablo fue hasta Roma, y en una celda fría en invierno mandó a pedir que le llevaran un capote, estaba muriendo de frío. Lo habían apedreado, había naufragado varias veces, lo habían herido, lo habían maltratado, lo habían dado por muerto, lo trataban como una basura, y finalmente llenó toda Asia de la Biblia y del mensaje. Y por último llegó a Roma, y en una habitación sola lo llamaron y le dijeron: ¿tú apelaste a César? Dijo: sí. Y había un propósito, de que los romanos lo llevaran desde Asia hasta Roma para irse testificando de Cristo. Y cuando llegó, entonces le dijeron: el problema es que tú dices que Jesús de Nazaret es mayor que el César. La pregunta que te hacemos: hiciste todo este viaje, ¿todavía crees eso? Todavía lo creo. Todavía lo creo. Todavía creo con todo mi corazón que Jesucristo es el Señor y está por encima de César. El Mesías ha venido a la tierra. Dios ha venido en carne humana y ahora también me ha enviado a mí a compartir esto. Entonces le dijeron: hermano, entonces a la guillotina. Y no había ninguno de las iglesias que fundó, no había ninguno con él. Ninguno. Estaba solito. Solito. ¿Sabes que entonces vas a la muerte? Dijo: sí, claro que sí, y con gusto lo haré. Lo llevaron a cortar la cabeza. Y él solo, no había ningún hermano, ninguna hermana, solo completamente. Pero él sabía que el que se le había aparecido en el camino a Damasco, el que lo había bautizado con el Espíritu Santo, estaba con él. Y yo le aseguro que si la iglesia no da un giro total hacia el poder de Dios, por más que tenga mensaje, su vida será siendo formal, tibia y sin gusto para los demás. Pero si buscas, y esta noche cuando hemos dado los pasos necesarios, la iglesia toma un cambio radical por el Espíritu Santo al poder a donde William Marion Branham nos devolvió, será volver al original. Y si volvemos al original, no habrá ninguna cosa que pueda detener la obra de Dios en esta tierra. Y entonces una iglesia en la América Latina colocará el primer ejemplo y todas las demás empezarán a obedecer. Que el Eterno me lo bendiga poderosamente en esta noche. El Eterno William Marion Branham le bendiga.